Bueno, excúsenme. Buenos días para todos. Un saludo. Gracias por su compañía. Em, Queremos invitarles a que nos acompañen a orar por el hermano Joaquín Guillermo Higuita. Él es un líder en la iglesia de Ciudad Verde. Así que gracias. Un saludo de nuestra hermana Luz Marina. Gracias por acompañarnos. Oremos, por favor. Nuestro Dios y amante Padre que estás en los cielos, gracias por el privilegio que nos regalas de despertar, de tener la vida un día más, de poder ver, Señor. Gracias porque nos das este privilegio de, a través de este medio, podernos congregar, reunir y tener un espacio para abrir tu palabra. En tu infinito amor, Señor, te pedimos nos acompañes en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, capítulo 6 del segundo libro de Samuel. Inmediatamente después de haber obtenido David el reino, después de haber Dios cumplido ese más que un cometido, Dios ya había prometido el reino, sí. Y David ahora se establece después de largas luchas, después de persecución, después tristemente de la muerte de su mejor amigo, después de la muerte de Saúl también. Finalmente, después de que otra persona intenta obtener el familiar hijo de Absalón, hijo de Saúl, intenta obtener el reino con ayuda de Abner. Entonces ahora lo que viene ahora es que David establece el reino. 20 años habían transcurrido desde que los filisteos tomaron el arca y la habían conducido o la habían secuestrado y la habían devuelto ellos. La habían devuelto por temor a las plagas que estaban llegando como consecuencia de bueno, me confirman por favor si ya tenemos audio. Como consecuencia de el secuestro del arca. Había estado en Filistea, en tierra de los filisteos, por aproximadamente 6 meses y había traído eh, plagas. Había traído unas plagas y ellos decidieron devolverla. Bueno, me dicen que ya, seguimos. Entonces el primer deseo que hay en el corazón de David es traer el arca de nuevo, es volverla a traer. El anhelo que hay en el corazón de David es restablecer esa unión. Yo les decía alguna vez que el pueblo de Israel había perdido durante ese privilegio, durante esos años, aún teniendo el arca en casa, siendo Saúl el rey, no se habían retomado los servicios del santuario y no se habían retomado única y exclusivamente porque aunque tenían todo el santuario, su estructura, habían dejado de ejecutarlo porque el arca del pacto había sido dejada en casa de Abinadab. Se había dejado allí por el acto, porque había al haber conducido el arca en los filisteos y haberla llevado a la tierra de Dios, allí los que manipularon el arca hicieron caso omiso a las indicaciones que Dios había prescrito. Y entonces decidieron dejarla allí en casa de Abinadab. Y la Biblia señala que lo que habían hecho allí era elegir a unos hombres para que, digamos, como para prepararlos y que ejecutaran algunas tareas en el arca. Lo que no es entendible es por qué tanto tiempo pasó el arca, porque no tenían un lugar. Lo primero que hace David después de su reino es buscar un lugar donde poder establecer dos cosas,
David quería primero esto, tener un lugar donde rehacer ese pacto con Dios, porque David sabía la importancia. Y no solo eso, también sabemos que se tomaron una ciudad, Jerusalén, por eso se llama Jerusalén, Jebús, y después allí empezó a construirse el templo. Y después, bueno, tiempo después, pero primero se construyó el palacio. Se construyó el palacio y el interés que David tenía era traer el arca de casa de Abinadab, que estaba aproximadamente a unos 15 kilómetros de la ciudad de Jerusalén. Y si ustedes me acompañan, leemos el conocido relato de ese primer intento. Capítulo 6 del segundo libro de Samuel. Describe la Biblia lo siguiente: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30.000 hombres, 30.000 hombres, para hacer esta linda tarea. Se levantó David y partió de Baala, de Judá, con todo el pueblo que le acompañaba para trasladar el arca de allí, el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los filisteos, del nombre de Jehová de los ejércitos que tiene entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y se la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro. Mientras se llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en la colina, el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano hacia el arca de Dios y la sostuvo, pues los bueyes tropezaban. Entonces el furor de Jehová se encendió contra Usa. Allí mismo los hirió Dios contra aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Bueno, el relato es conocido para nosotros, pero es interesante notar que aparentemente Usa estaba haciendo algo bien. Lo primero que quisiera notar es que Usa efectivamente, aunque aparentemente estaba haciendo algo bien, y aunque era hijo, al igual que Ahío, eran hijos de Abinadab, me llama la atención que cuando el arca llegó de tierra de los filisteos, no había sido ni Usa ni Ahío elegidos para cuidar el arca. Bueno, usted dirá, pero ninguno de los 30.000 hombres de David tampoco. Bueno, es que a diferencia de los 30.000 hombres que David conducía para llevar el arca, Usa y Ahío habían permanecido delante del arca durante 20 años. Sí, tal vez durante 20 años se acostumbraron a vivir delante del arca y a no tener sentido o a no preocuparse porque delante de ellos estaba la presencia de Jehová, que era lo que simbolizaba el arca del pacto. Y hay otros asuntos aquí necesarios de destacar. Cuando los filisteos tomaron el arca, alguna vez mencionamos eso, la Biblia describe que ellos lo condujeron, lo colocaron sobre un carro nuevo, alado por bestias. El objetivo era hacerlo llegar guiado por hombres a tierra del pueblo de Dios, a tierra de Israel. ¿Por qué? Bueno, ya dijimos que el arca se había convertido para ellos en el medio que estaba enviando plagas, entonces sentían que no les estaba, digámoslo así, no les era provechoso tener el arca. Así que en su ignorancia los filisteos enviaron el arca jalado por carros. En su ignorancia ellos no tenían el conocimiento y Dios aceptó ese gesto. Pero tristemente el arca no había destruido personas. Bueno, Dios en Filistea y sí lo vino a hacer en tierra de Israel.
porque el pueblo de Dios sí sabía cómo actuar delante de la presencia de Jehová. Y aquí está sucediendo lo mismo. 20 años, Usa y Ahío habían permanecido delante del arca y ellos más que nadie sabían cómo actuar. De la misma manera, David, siendo el rey, siendo el líder. Y lo que ellos hicieron entonces, en vez de traer a las personas indicadas y colocar el arca y conducirla de la manera que Dios lo había dicho, a través de los coatitas que colocaran el arca y la cargaran, y que solamente esas personas debían hacerlo, esa reivindicación de parte de Dios, ellos no quisieron. Lo hicieron como bien les pareció, tal vez como era más cómodo, más fácil para ellos. Pero usted dirá, bueno, aquí podríamos nosotros pensar que de malo tiene que se conduzca de una manera distinta. Si es por facilidad. Bueno, pues es aquí donde nos damos cuenta que Dios tiene una estructura, que cuando Dios dice y Dios establece una norma, lo único que nosotros necesitamos hacer es obedecer. Porque hay muchas cosas que no comprendemos y todo esto simbolizaba era directamente a Jehová. Su presencia específicamente, su ley, su palabra, su autoridad. Sí, los elementos que contenían el arca, la ley de Dios, el maná y la vara de Aarón simbolizaban eso. La autoridad a través de la vara de Aarón, la palabra de Dios a través del maná y el carácter de Dios a través de la Biblia. Era Dios mismo manifestado en la ley. Por eso tanta relevancia para el arca, por eso ese simbolismo. Y ellos no supieron comprender o no quisieron obedecer porque sabían la manera en que debería ser trasladada el arca. David aquí hace, digámoslo así, como un reclamo al Señor, ¿cómo es posible? Pero aquí la orden de Dios estaba siendo violada. Aquí Dios había determinado una manera de conducir las cosas y ellos habían decidido no hacerlo. Es aquí donde empezamos a ver la relevancia y la importancia de la palabra de Dios, de la ley de Dios, como Dios dijo que debería hacerse. ¿Cuánto nos cuesta a veces seguir las indicaciones de la palabra de Dios? ¿Sabe? El relato señala que David cuestionó aquí la justicia divina, porque desde la perspectiva de él, las cosas se estaban haciendo correctamente. Ahora yo pregunto, ¿y desde la perspectiva del cielo se estarían haciendo las cosas correctamente? Tú y yo sabemos que no. Sencillamente el pueblo estaba violando directamente la ley de Dios, que tanto simbolismo tenía para la nación. David decide entonces no vamos a conducir esto hasta el lugar al cual tenía como objeto de llegada. Vamos a dejarlo por aquí cerca. Tocan en la casa de una persona cerca, Obededón, y allí dejan el arca. Saben, hermanos, tal vez hoy en día, de la misma manera, a nosotros nos cuesta darle relevancia e importancia a la voz de Dios y a su ley. Nos cuesta seguir la voz de Dios, porque tal vez no va acorde a nuestros deseos, porque tal vez no va acorde a nuestras ideas, porque tal vez tenemos otras cosas aparentemente para nosotros mucho más importantes que obedecer el sábado.
Pero cuando nos llegan tal vez las maldiciones, consecuencia de nuestras propias decisiones, entonces como David cuestionamos a Dios y cuestionamos la justicia de Dios y creemos que lo que Dios hace no es correcto, pero no nos damos cuenta que somos nosotros los que estamos yendo en contra de los principios que Dios estableció. En su palabra hay claridad en relación con el deseo de Dios para nuestra vida. En su palabra hay evidencias de cómo Dios quiere que formemos hábitos, que vivamos en esta tierra. Nos ha dejado su ley, una muestra de su carácter. Nos ha dejado su palabra, la escritura, su voz. Nos ha dejado la vara de Aarón. Muchos dicen que la vara de Aarón representa el espíritu de profecía. Nos ha dejado su voz a través del don profético. Y si están las indicaciones, y si está el camino señalado, porque a veces nuestras oraciones son absurdas pidiéndole a Dios algo que Él ya ha dicho que no? Señor, ¿me puedo casar con este joven que no quiere saber de ti? No digas eso. Señor, solo voy a trabajar unos sábados o solo en la noche. En el día voy a estar disponible para ti. ¿Es posible? No entiendo por qué ese tipo de oraciones se dan aún. Y después que llegan las consecuencias de nuestras propias decisiones, cuestionamos a Dios. Dios ha hablado a través de su palabra durante mucho tiempo, durante toda nuestra vida la palabra de Dios ha estado ahí, el don profético, su ley, su carácter. Es importante, esencial, seguir los requerimientos de parte de Dios. No parece lógico que cuestionemos a Dios inicialmente cuando los que han cometido las fallas somos nosotros mismos y Dios ha dicho cómo seguirlo. Reitero, David cuestionó la justicia de Dios. Sucederá lo mismo con nosotros cuando somos nosotros quien violamos la ley y después cuestionamos a Dios. Señor, pero no entiendo. Se veía un buen muchacho, una buena muchacha. Señor, pero ¿por qué no me rinde los recursos? Señor, pero ¿por qué mis hijos están viviendo de esta manera? No cuestione la justicia de Dios, porque la Biblia señala en Jeremías que si hay alguien justo, efectivamente es Dios. Y Él es nuestra justicia, Jehová nuestra justicia. Es momento de que revisemos nuestra vida frente a la ley de Dios. Es momento de que revisemos nuestra vida frente a las indicaciones que Dios nos presentó en su palabra. Apreciados, aunque no parezca a veces, los planes de Dios son los más importantes. Aunque vayan en contra de nuestros deseos, necesitamos seguir la voz de Dios. Aunque atente contra nuestras ideas, Dios ha escrito su ley y siempre lo he dicho, no quiere amargarte la vida, quiere hacerte feliz. Quiere lograr el propósito de Él en ti, en tu familia. Pero tú y yo necesitamos ser el mejor y más grande ejemplo para ellos. Vamos a orar. Así que no sé si tengamos por aquí alguna oración. Gracias a todos los que nos dejan sus mensajes, a los que nos acompañan, el hermano Albeiro, Paula, Edison, a Neider. Gracias Neider, un sobrino. Danielita, buenos días. Hermano
Anderson dice muy buenos días a todos, Dios los bendiga, quiero pedir oración por mi hogar y por otro proyecto evangelístico para que el Señor cumpla su voluntad en mi vida, en las vidas de esas personas y puedan conocer a Jesús como su Salvador personal. Amén. Vamos entonces a orar por Anderson y por la familia también. Jessica Fabiola Kelka, buenos días, orar por mi país, Bolivia. Las personas están muriendo en las calles, por mi familia, cuidar de la enfermedad que es muy preocupante. Gracias, Jessica, por conectarte por nosotros y claro que vamos a orar por... Vamos a orar. Si tú me acompañas, inclinemos nuestro rostro y hablemos con Dios. Nuestro Padre que estás en los cielos, tú nos has dejado tu palabra y tus indicaciones. ¿Cómo nos cuesta a veces seguirlas? ¿Cómo nos cuesta a veces, Señor, seguir tu voz? ¿Cómo nos duele que a veces, Padre de amor, cuestionamos tu justicia y tu proceder porque no está acorde a los buenos deseos que hay en nuestro corazón? David tenía un muy buen deseo, que era llevar el arca y conducirla a un lugar de pronto más adecuado para establecer de nuevo, Señor, el servicio diario, pero omitió otras cosas. Tal vez en nuestro hogar, tal vez en la relación con nuestros hijos, Señor, queremos hacer cosas buenas en el liderazgo de la iglesia. O tal vez, Señor, también en nuestros sueños, metas y anhelos. Pero tal vez estamos procediendo de una manera incorrecta. Tal vez estamos vendiendo nuestros planes frente a tus principios. Queremos convertirnos en profesionales, violando tu ley. Queremos convertirnos, Señor, en grandes hombres, atentando contra tus principios. Queremos tener, Señor, prosperidad en nuestros negocios, cuando dejamos tu ley de un lado. Y lo peor es que aún después de ello, después de nuestro fracaso, cuestionamos tu justicia. Hoy te pedimos que nos ayudes, Señor, a reconocer tu ley. Nos has dejado tu palabra, tu ley, seguramente y sencillamente, Señor, para poder comprender tu voluntad. Así que ayúdanos, Padre de amor, a hacerla, a hacer tu voluntad, a aceptarla. Solamente será la manera en que logremos nuestras metas, solamente contigo, Señor, siguiendo tus prescripciones, siguiendo tu voz, tu ley. Amante Padre, queremos dejar en tus manos a tus hijos que esta mañana, Señor, requieren oración. Hay personas en nuestro distrito que están enfrentando dificultades de salud serias, Señor. Oramos por ellos. Jessica está pidiendo por su país, Padre. Oramos para que tú, Señor, cuides de cada hermano, amigo y persona que te recibe, que cuides también de este país, Señor, frente al COVID, por nuestros hermanos en Venezuela que viven la misma situación, y por nuestros hermanos en Colombia, Señor, que están luchando, sufriendo, también explícitamente con nuestros propios hermanos del distrito de Soacha que están enfrentando aún esta situación, Señor. Oramos para que tú, Señor, puedas acompañarles. Tu hijo Anderson, Señor, oramos por él, por su familia. Que tú puedas bendecir, Señor, su entrar, su salir. Y cada labor que hace en beneficio de la comunidad, del mundo, de tu iglesia. Señor, tiene planes evangelísticos. Prospéralos acorde a tu voluntad. Y atiende cada corazón también, Señor, que nos escucha a través de este medio. Amante Padre, guíanos durante este día y ayúdanos a disfrutarlo
en tu compañía y en tu dirección, en el nombre y por los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. A todos un feliz día, que el Señor les bendiga enormemente. Gracias por acompañarnos, por despertar con nosotros. Esperamos que disfruten de este día en compañía de nuestro Dios. Estamos en contacto. Dios nos bendiga. Un feliz día.